Hola hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. El gozo que da el Padre. Ese es el título del sermón de hoy, el gozo que da el Padre. Y es un gozo indescriptible, es un gozo que nadie puede ofrecer de manera igual. Es el único gozo que puede llenar pues nuestras necesidades de manera plena. Pero me temo que a veces el cristianismo de esta época o la sociedad en general desconoce ese gozo. Hay cristianos que pueden ser congregantes pues sí, de una iglesia, ser fieles, pero quizá lo han experimentado un par de veces, a lo mejor en el día de su conversión, a lo mejor en una situación especial. Sin embargo, hermanos, ese gozo está disponible y yo creo que debemos de aferrarnos a las palabras que vienen en la Escritura. Entre más anhelemos vivir y experimentar las historias que nosotros vemos en la Biblia, pues vamos a recibir más provecho para nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque pues todos necesitamos eso, ¿verdad? Aunque hayan personas que digamos viven con ese tipo de filosofías de ser alguien muy oscuro, muy gris, que siempre ande en soledad o de manera muy solitaria, siempre deprimido. De todas formas, hermanos, ellos están engañados. Lo mejor que uno puede vivir, hermanos, es experimentando el gozo. No simplemente con una sonrisa en nuestro rostro, sino con una paz de que estamos bien con Dios, de que estamos viviendo con el propósito que fuimos creados, ¿verdad? No experimentar dolor, sino solamente estar en una perfecta comunión con el Padre. Ese fue el diseño que Dios tuvo para Adán y Eva. Cuando les ponen el Edén, ellos pues eran perfectos, ellos pudieron estar pasando los mejores días de su vida. Pero a raíz de que ellos dejan de confiar en nuestro Señor, en el Padre, y introducen el pecado en este mundo, hermanos, van a existir siempre dolor, aflicción. Y eso es algo que lo vamos a vivir en muchas medidas y en distintas maneras. Y en este día, hermanos, aferrándonos a conocer más y sobre todo a experimentar el gozo que da el Padre, yo quiero proponerles 3 cosas de lo que vamos a ver hoy. Primero que nada, un recuerdo de que hay incertidumbre y sufrimiento en los discípulos de Jesús. Ellos lo experimentaron como uno de los momentos más difíciles en su vida. En este pasaje que vamos a leer, fueron de las horas más complicadas para ellos, donde su tristeza y su incertidumbre más que nada acerca de los eventos futuros pues no les traían paz. Pero hermanos, nuestro Señor Jesús les enseñó y les dijo: deben de pedir al Padre para que reciban ese gozo supremo. Y por último vamos a ver que aun cuando ya tengamos ese gozo, debemos de tener una confianza plena de que se puede permanecer en ese gozo. Y yo creo que ahí a veces nosotros fallamos. Tal vez ni le pedimos a Dios vivir y experimentar ese gozo. Y si alguna vez lo hemos experimentado, a veces también no podemos permanecer en ese gozo porque se debe hacer en fe y confianza plena. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Déjenme leerle desde el versículo 16 hasta el versículo 33. Y tengan en mente, hermanos, de que Jesús ya va a ser arrebatado de sus discípulos. Y ellos ya lo están presintiendo. Ya Jesús les ha dicho muchas veces: voy a ser apartado de ustedes, ya no me van a poder ver. Y ellos empiezan a angustiarse de una manera tan profunda. Las horas que están pasando aquí, ya yo creo están por partir al Getsemaní, son de las más complicadas para esos discípulos. Y teniendo en cuenta eso, voy a leerles esos versículos desde el 16 hasta el final de este capítulo. Ponga atención, dice así: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y porque yo voy al Padre. Por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? En verdad les digo que llorarán y se lamentarán,
pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo. Dejo al mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Déjenme hacer una oración más. Señor bendito, queremos más de ese amor. Queremos más de esa paz, Señor, porque ese amor en ti no ha cambiado, Señor. Siempre ha sido constante y siempre ha sido disponible para tus hijos. Tú eres un Dios que no cambia, no puede mejorar, porque tu amor es perfecto. Pero si nosotros no lo estamos experimentando, Señor, no tiene que ver contigo, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento y que nos ayude a ser inundados con estas verdades y aprendamos a experimentar más acerca de ese amor, anhelarlo y saber pedirlo, Señor, correctamente. Y para eso pedimos que este mensaje pueda ser de bastante provecho para nuestras vidas y que nos ayude, Señor, en nuestro peregrinar, en nuestro caminar en esta vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero que nada, incertidumbre y sufrimiento de los discípulos. Eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Ellos han tenido una conversación, yo pienso que bastante larga, con Jesús, y les ha repetido de muchas maneras acerca de la aflicción que van a tener. Y esta plática todavía no termina, pero yo creo que está por concluir. Así que Jesús otra vez les vuelve a recalcar cosas que iniciaron en los capítulos anteriores. Ellos están en el aposento alto, tomaron la cena del Señor con Él, pero una y otra vez les está diciendo que va a ser arrebatado. Y no es así diferente, como dice el versículo 16: un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Y porque yo voy al Padre, por eso decían: ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Yo creo, hermanos, que cualquiera de nosotros nos entra temor ante la incertidumbre. La incertidumbre es de que a ti te dan una instrucción de algo que debes de hacer, pero si se te olvida algo y es una situación peligrosa, es una situación compleja, va a entrar ese temor. Y así están los discípulos en esa tarde. Ellos de alguna manera les es velado su entendimiento, y aunque Jesús les ha dicho desde días anteriores que Él era necesario que muriera y que resucitara al tercer día, ese día en que se les va a arrebatar, todavía no lo comprenden, hermanos. Entonces, cuando uno tiene incertidumbre acerca de los sucesos, para nosotros tal vez ahorita es muy claro. Nosotros ya conocemos la historia, sabemos que Jesús se refería a que iba a morir, pero iba a resucitar. Pero tengan en cuenta, hermanos, que ellos no tenían ni la menor idea de cómo iba a pasar esto.
Ellos pareciera como que su mente fue nublada y se les olvidó que Jesús les había dicho: yo les voy a dar una señal como la de Jonás. Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, pero después salió de ahí. Entonces ellos ya habían escuchado este tipo de anticipaciones del Señor Jesús, pero aquí, hermanos, no entienden nada. Y eso hace que entren en una angustia. Es como si Jesús, tal vez, no tan extremo, pero como si les empezara a hablar en otro idioma. Y a lo mejor nosotros, el mexicano promedio del norte o chihuahuenses, entendemos generalmente bastante del inglés, pero a veces no es suficiente como para escuchar y se te quede realmente grabado el mensaje, porque no dominas ese idioma. Si no lo dominas, pues no entiendes, y eso hace que seguramente dijo algo importante, pero no entendí qué era. Y eso trae cierta aflicción. Y de alguna manera, como lo vimos y lo vamos a recalcar más adelante, pues Jesús hablaba así, con figuras, a veces hablaba con parábolas, hablaba con paralelos de lo que ocurre en la esfera espiritual y usando figuras de la manera terrenal. Entonces, hermanos, solamente quiero que pensemos en eso. Ellos preguntaron: ¿qué es esto? No le podremos ver, después sí lo vamos a ver. Y luego, ¿por qué nos dice que Él va a ir al Padre? Eso tampoco lo comprendían. En ese mismo capítulo 16, fíjese lo que decía el versículo 10. De justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Entonces ellos están retomando todo ese discurso de Jesús: me voy a ir al Padre, ya no me van a ver, me voy a ir y después de un poco sí me van a poder ver. No entendían cómo iba a pasar estos sucesos y ahí es donde empieza a entrar una angustia en el corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos decían: no sabemos de qué habla, no estamos entendiendo nada. Son palabras en nuestro lenguaje, pero no capta su corazón, no entienden qué va a pasar exactamente. Y obviamente que eso hace que traiga un desgaste mental, porque pues saben que están muy tensos esas horas. Por donde quiera que camina Jesús en Jerusalén, lo quieren matar. Y también ellos comprendían, ¿verdad?, de que era un lugar peligroso para él. Pero más que Jesús les está diciendo eso: me van a arrebatar y ya no me van a ver. No tenían ni idea si iba a ser horas, si iban a ser minutos. En este caso fueron días. Pero esa angustia, hermanos, sigue manifestándose y se expresa también en que Jesús comprendió. Y aquí vamos a ver un atributo que se le conoce como omnisciente. Jesús sabe todas las cosas y por eso Él se adelanta, y cualquiera de estas cosas que estaban preguntándose, hermanos, nosotros hemos visto la pintura de Jesús en los 12, la clásica, donde se ve una mesa y están 6 a un lado de Jesús y otros 6. En realidad así no fue esa pintura, pues fue hecha siglos después, donde afectó la cultura. Si no quiere, una mesa, recuerde, estaba más o menos a 1 metro de altura del piso. Ellos estaban recostados así como de lado, extendiendo los pies, entonces no podían estar quizás tan cerca uno del otro. Y sí estaban algunos enfrente de Jesús, algunos más retirados. Y es como cualquier circunstancia donde nosotros, si no entendemos algo, tal vez te avergüenza un poco decirlo en voz alta. Y yo creo allá por aquel rincón estaba Pedro, estaba allá con Juan, y le decía: no, tú entiendes, yo no sé a qué se referirá. Y estaban como balbuceando, estaban hablando más bien en voz baja. Y ellos comprendían, estaban completamente seguros, hermanos, de que Jesús no los podía entender, no les podía escuchar, razonando en su esfera material, física, en los límites del hombre. Pero Jesús, hermanos, fíjese cómo entra en esta escena. En el 19, Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo: están discutiendo entre ustedes sobre esto, porque dije: un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán,
pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Entonces Jesús se anticipa y le dicen, yo sé qué me quieren preguntar exactamente. Y mi respuesta se las doy ahorita mismo. ¿Quieren saber qué va a pasar? ¿Quieren qué va a suceder? Van a sufrir, en pocas palabras. Ahorita están afligidos, pero se van a afligir más. Ahorita tienen temores, quizá tienen dudas, pero eso todavía se va a agravar más. Este dolor que ya están sintiendo ahorita porque están en un mundo caído donde a veces las tinieblas inundan y es inevitable que lleguen a nuestra vida. Se siente el temor, pero se puede agravar todavía más. Y Jesús, hermanos, pues siempre fue bien honesto. Es todo lo que está hablando acerca en esta conversación y desde siempre les ha dicho, el sufrimiento es inevitable en esta vida. Son consecuencias de la caída del hombre. Y ante ese sufrimiento inevitable, porque ustedes se han convertido en mis discípulos, hay un contraste en el mundo. Hasta ellos se van a alegrar de que ustedes están agonizando. Y es lo que pasa, ¿no? En horas después, cuando ya es crucificado Jesús. Y ahí vemos cómo Jesús está describiendo las próximas horas. Lo que están sintiendo ahorita no se compara nada en lo que van a sentir después, porque ahorita están conmigo, pero no han visto la turba que viene con más de 100 soldados y me va a tomar preso. No han visto cómo todavía cuando me enjuician injustamente y me empiezan a torturar y a clavar en esa cruz. Y ustedes acobardados se van a ir. Todavía no sienten ni experimentan eso. Así que ese dolor que ahorita sienten se va a acrecentar más. Y cuando esté sucediendo eso, se va a agravar todavía más porque el mundo lo va a disfrutar. Es lo que está diciendo. En el 20, llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Entonces eso hace que esté más complicado, ¿no? Como que a tu dolor le agregas impotencia, porque van a vivir una injusticia el maestro de ellos, a quien ama. Van a ver que nadie puede defender a su amado. Es como si hubiera salido de control todas las cosas y que Jesús dejó de ser soberano. Ellos vieron cómo se escapaba muchas veces de la muerte, como aquella vez cuando estuvo en Nazaret y lo querían aventar en el barranco, pero dice simplemente salió en medio de ellos. Ellos vieron tener a Jesús pláticas bien acaloradas con los líderes, pero nunca pasaba de ahí. Sin embargo, ahora sí va a pasar. Ya Jesús va a entregar su vida y ahí va a hacer que la angustia se agrave. Entonces, sin embargo, Jesús les dice, aunque van a vivir en los momentos más oscuros de su vida, no se va a terminar ahí todo. Y les trae esperanza. Se va a transformar en una felicidad incomparable y por eso les da una ilustración de la madre que da a luz. ¿Cómo es ese momento? Es un momento tan doloroso, es un momento, hay un teólogo experto en el griego, A.T. Robertson, fíjense cómo él lo escribió. Esta mujer que está de parto, ella sabe que es como una muerte en vida. Es el peor dolor que pudieras experimentar, el dar a luz, pero después de que experimenta ese dolor tan agudo, viene una paz y un gozo, pensando en el curso natural de la humanidad, hermanos. Es algo que bendice a cualquier madre. Pensando en el curso natural, me refiero a que es lo que debería de ser en cualquier momento que se da a luz, ¿verdad? Porque sabemos que hay madres que tienen hijos indeseados, que tienen situaciones o circunstancias que tal vez no experimentan eso, pero lo normal, hermanos, es que llega ese momento y la madre lo disfruta.
Y dice, vino un milagro. Alguien más apareció sobre la faz de la tierra y tiene aliento de vida. Y ese es un gozo porque lo pueden abrazar. Pueden ver que sí dio a luz, que no falleció. Entonces le abraza ese gozo y ya puede descansar. Es la ilustración más apropiada que utilizó Jesús para decirles, esas tinieblas tan oscuras van a ser completamente disipadas por un gozo que ustedes ni se imaginan. Tiene que ser completamente superior para que termine con cualquier aflicción, por más terrible que sea en esta vida. Y ese es el gozo, hermanos. Ahí da pie para hablar del gozo supremo. Es el segundo punto, la petición para recibir el supremo gozo. Vaya conmigo ahí en el versículo 22. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará el gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Jesús, hermanos, aquí sigue hablando del Espíritu Santo. En este mismo capítulo, fíjese el versículo 7. Yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. A eso se refiere. Cuando venga el Espíritu Santo, es la manera como el Padre va a enviar su paz. Es cuando va a disipar todas esas tinieblas. Así que les dice, ustedes en este momento, en estas horas, se sienten exactamente como esa mujer que está con contracciones, que está ya bastante dilatado para que salga el bebé. Entonces es un dolor terrible y yo lo más cercano que puedo explicarles es que están sintiendo eso. Y todavía van a sentir más dolor y va a llegar el momento donde va a haber luz. Ese momento está previo al sufrimiento. Y pudiéramos pensar, hermanos, en que también se convierte como en una condición o en una regla espiritual. Si tú quieres experimentar el gozo de Dios supremo, seguramente va a ser después de una aflicción. Y ahí es donde lo vamos a entender más a manera de contraste. Cuando pasemos por un valle de sombra de muerte, como le escribe el salmista, ahí Dios puede mandar ese gozo. Después de ese dolor en los corazones se van a alegrar, pero no es un gozo cualquiera, sino que tiene una característica, hermanos, que nos bendice. Si usted puso atención, fíjese al final del versículo 22, su corazón se alegrará, pero fíjese qué más dice, y nadie les quitará su gozo. Y esa es una bendición, dice, el gozo de Dios es tan perfecto, tan supremo, que no hay nadie aquí en la tierra, ni en la esfera espiritual, hermanos, que nos pueda arrebatar ese gozo. ¿Por qué? Porque dice, es un gozo que hace que te alegres permanentemente. Permanentemente. Y también, hermanos, eso debe de ser el curso natural del creyente. Que vivamos en algún momento de nuestras vidas ese gozo, pero que ese gozo no se termine. Y que pasen los años y que cada vez ese creyente o esa hermana vuelva a sentirse abandonado por Dios, sin esperanza, con días grises. No, dice, ese gozo tiene que permanecer. Tiene que permanecer. Y esa es la invitación, hermanos. Todo creyente, todo el curso que tengamos, debiéramos de pasar por ahí, si es nuestro curso natural. Pablo, hermanos, lo escribe también a los Gálatas en su carta. Si me quiere acompañar ahí en Gálatas capítulo 4. Él habló de eso con las siguientes palabras en el versículo 19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si yo también agonizo en que ustedes sean a la semejanza de Cristo. Cuando llega a suceder eso, hay tanto gozo para mí.
Cuando tú ves que Cristo es formado en un creyente, sabes que Él ha madurado y ahora puede confiar en el Padre. Y para un pastor como el apóstol Pablo dice, ahorita yo sufro, agonizo porque me duele ver que la iglesia, el pueblo de Dios, todavía no experimenta y no ha aprendido, digamos, el secreto para vivir el supremo gozo que todo creyente debe de experimentar. Pero una vez que un creyente madura, hermanos, se pasa esa agonía. Y eso mismo debe ser el curso de cada uno de nosotros. En aquel día, dijo nuestro Señor Jesús. Y aquí debemos de detenernos un poco, porque en aquel día, hermanos, es el momento exacto cuando ocurre el día de Pentecostés. Acuérdense, toda esta plática está diciendo, les conviene que yo me vaya. Cuando yo me vaya, en aquel día va a venir el Espíritu Santo. Ya no van a depender de mi persona física. Ahora va a estar en cualquier lugar, en cualquiera de ustedes y a donde quiera que vayan, ¿verdad? Quiero que recordemos esas palabras en el Pentecostés. Hechos, capítulo 2. No olvide que ellos pasaron momentos tan amargos cuando ven morir a Jesús. 3 días, hermanos, antes de escuchar la noticia de que había resucitado, todavía tenían duda, pero imagínense en el segundo día, ¿cómo se sentiría la tristeza de ellos? Pero no pasó muchos días, 40, siendo exactos, cuando se celebra el día de Pentecostés, después de la fiesta de la Pascua, viene el Espíritu Santo. Sabemos que Pedro se levanta y poderosamente predica el sermón. Vienen más conversos a la fe en Cristo, pero quiero leerles únicamente el versículo 46 de Hechos 2. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estos días son completamente diferentes a los que están teniendo con el Señor Jesús en esa mesa, ¿verdad? Dice, no, ya el gozo es incomparable. ¿Y qué les prometió, hermanos? Jesús les dijo, ese gozo nadie se los puede quitar. Nadie. Vaya al capítulo 5, versículo 41. Pedro y Juan seguían predicando el evangelio a pesar de las advertencias de los líderes judíos de que los iban a castigar, incluso los iban a matar. Y ellos, hermanos, reciben una golpiza en ese día, una golpiza porque no hicieron caso. Y fíjese qué pasa en ese versículo 41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrentas por su nombre. Ese gozo, hermanos, no se terminó. Y ahí lo podemos ver. ¿Qué prometió nuestro Señor Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, ese gozo no se acaba. Y nadie se los va a arrebatar, ni la peor golpiza. Y cualquier otra circunstancia, ¿verdad? Esto es por solamente mencionar algunas cosas, pero es el mismo enemigo aferrado a arrebatar esa fe y ese gozo de los creyentes, ni él puede, hermanos. En ese momento también dice, aprenderán a pedir al Padre. ¿Por qué? Les dice, hasta ahora no me han pedido. Quiero que regresemos ahí al capítulo 16, pero el versículo 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Entonces es como si Jesús les está dando una nueva instrucción aquí. Ese gozo ustedes todavía no lo comprenden. Han comprendido seguramente un nivel de ese gozo, porque obviamente que era hermoso, hermanos, pasar al lado de Jesús y entender el perdón de sus pecados. Piensen en aquel día que se levanta Leví cuando Jesús le hace el llamado en la mesa de los tributos, ven y sígueme. Yo creo que ahí ya sintió ese gozo. Dijo, alguien así tan pecador como yo se me invita a pasar con el mejor rabino que hemos visto aquí en la historia de la humanidad. Él experimentó un gozo, pero Jesús les dice, pidan al Padre porque hay otro gozo todavía más supremo. Y cuando venga el Espíritu Santo tienen que vivir de esa manera, orando al Padre que les dé de ese gozo.
Así que, hermanos, aquí nos podemos ir con algo práctico. Debemos de recibir ese gozo completo. Ahí mismo en el capítulo 16, fíjese que dice el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Entonces dice, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a capacitar para que tú pidas conforme a la voluntad del Padre. Y al Padre, hermanos, le encanta a sus hijos darles el gozo, el amor, y lo hace a través de su Espíritu Santo. Ahí es como podemos saber, ¿verdad? En ese día, hasta ahora no me lo han pedido, ¿pero por qué? Porque todavía no tienen el Espíritu Santo. Cuando tengan el Espíritu Santo, los guiará a toda verdad y Él les va a decir, ¿estás pasando días difíciles? ¿Por qué no le pides al Padre que te mande ese gozo que experimentaron los creyentes del primer siglo? Está disponible para ti. Y nos va a dar fe, hermanos, en esos momentos de soledad, en esos momentos difíciles. Y es una bendición, ¿verdad? Recordar estas verdades. Continuamos en el versículo 25. Estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. En ese día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Así que Jesús refuerza, dice, ya no van a haber cosas ocultas. Yo ya les estoy diciendo lo más claro posible que el creyente, teniendo el Espíritu Santo, va a entrar en una comunión con Dios y ahora sí van a comprender perfectamente qué cosas quiere Dios para ti. Hasta ahora les he dicho cosas que han estado confundidos, les he hablado en lenguaje figurado, algunas traducciones dice alegorías, pero dice Jesús, en ese día cuando tengas el Espíritu Santo, ahora sí vas a comprender. Y eso es una bendición, hermanos, porque nosotros lo vemos. Para el mundo, todo lo que encontramos en esta escritura les es locura. Para algunos es un acertijo. Pero yo siempre les he dicho, cuando el creyente, cuando tú agarras un tiempo de devoción con Dios, ocurre eso, hermanos. Es un milagro. El Espíritu Santo ve tu esfuerzo y se empieza a manifestar y te trae una paz que te embarga en el corazón y te revela este versículo. Habías pasado tantas veces por él, pero usted sabe de qué hablo. Llega un punto donde dice, me iluminó. ¿Cómo nunca pude entender esta verdad tan grande? Así es, hermanos. A eso se refiere el Señor Jesús. Ya les voy a hablar claramente cuando pase eso. Cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo. No solamente eso, hermanos, les da una razón más, una garantía más de que van a ser escuchados. Van a orar al Padre y van a ser escuchados porque van a pedir correctamente. El Espíritu Santo los va a guiar a la verdad. Ahora sí van a pedir las cosas que a Dios le agrada y eso tiene garantía de que lo vas a recibir. Si pides del Espíritu Santo, el Padre te va a dar de su Espíritu. Pero la otra garantía dice es que el Padre mismo te ama. Ya yo no voy a tener necesidad de rogar por ustedes en este momento. Y de alguna manera Jesús lo va a seguir haciendo, pero ahí físicamente con los discípulos le decía, en este momento yo pido por ustedes, yo rogo al Padre. Pero ya no va a ser necesario porque ahora tú lo puedes hacer directamente y Él te va a escuchar. No solamente porque yo ya no estoy, sino porque el Padre mismo te ama. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que ya te convertiste en su hijo. Tienes al Espíritu Santo, ahora eres uno con Él y el Padre te ama igual que al Hijo y te puede dar ese gozo. ¿Y por qué pasa eso, hermanos? Porque los discípulos confiaron en el Cordero, lo que les apuntó Juan
el Bautista. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que siempre trataba de dar a conocer Jesús y que siempre rechazaban los fariseos: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Ellos decían: no es cierto, tú no eres eso. Yo soy la resurrección. Los discípulos sí lo creían, hermanos. Todo ello lo creían. Entonces dice: yo vine, regreso al Padre, así que porque tú no me rechazaste, tú me aceptaste por fe, te has convertido en mi hijo y ahora eres uno con el Padre y Él te ama. Entonces, cuando reciban ese supremo gozo, no se acaba ahí, hermanos. Vamos a ver esto último. Debes de permanecer creyendo. Debes de pedirle a Dios, como dice el tercer punto, confianza plena para permanecer gozosos. Porque ese es nuestro estado natural, hermanos. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, de confiar en Él, ese gozo se deteriora. Pero es un llamado a que, si lo hemos experimentado, si en días pasados tú sabes de qué está hablando aquí este pasaje, el Señor quiere que volvamos ahí. Versículo 29, fíjese. Sus discípulos le dijeron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Acuérdense cómo estaba la conversación, hermanos. Ellos estaban con incertidumbre. Era bien difícil esas horas. Jesús les está diciendo: me van a arrebatar, y en vez de consolarlos, cada vez se ponían más tristes. ¿Por qué? Bueno, no le entendemos nada. Y estaban hablando en voz baja entre ellos, pero en el momento cuando Jesús discierne sus pensamientos, les responde y les da estas promesas, es como si dijeran: wow, si es el Hijo de Dios. Nadie de nosotros le preguntó eso directamente. Ya nos iluminó, entonces ahora nuestra fe todavía es más fuerte. Ahora creemos más en Jesús. Ya te entendemos de alguna manera, hermanos. Estar expuestos en Jesús llega a que ellos sientan esa convicción. Ahora entendemos por qué, porque ya nos respondiste la petición. Que estaban hablando en voz baja en el versículo 17. Se decían unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Esa duda, hermanos, se disipó. Y no solamente eso, ellos también afirman: ahora ya entendemos que tú sabes todas las cosas. No hay nada oculto para ti. Sabías que estábamos pensando, sabíamos que te queríamos preguntar. Y no solamente eso, sabías nuestras respuestas. Tú viste lo que había en nuestros corazones. Y no necesitaste ni siquiera que nosotros te externáramos esa pregunta. Entonces Jesús mismo en esa conversación les fortaleció, les dio fe, y desde ahí experimentaron, ¿verdad?, ese adelanto. Ahora pueden tener paz. Su fe sigue siendo perfeccionada. ¿Por qué? Por la revelación de la palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ellos estaban tristes en esa cena, pero en esa misma cena se les quitó cierto peso de encima. Dijeron: sí, cierto, eres digno de confianza. Es inevitable que, como tú nos acabas de decir, vamos a sufrir todavía más. Pero si tú nos prometiste que va a ser como aquel dolor de parto donde después viene la alegría y el gozo, también lo aceptamos por fe. Versículo 31. Jesús les respondió: ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado en que serán esparcidos, cada uno por su lado, y me dejarán solo. Y sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, esto es el paralelo que encontramos en los otros evangelios acerca de otra conversación que se omitió aquí. El evangelio de Juan fue escrito como unos 40, 50 años después del evangelio de Mateo y de Lucas. Y ahí es exactamente ese incidente donde les anticipa la negación, no solamente de Pedro, sino de sus discípulos. Es más claro si usted va al evangelio de Mateo. Sí, si me quiere acompañar, está en el capítulo 26, versículos 31 en adelante.
Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Es más, hasta está profetizado, dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Y ahí es cuando escuchamos las palabras famosas de Pedro. Él le respondió, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir junto a ti, jamás te negaré. Y no solamente él, fíjese, todos los discípulos dijeron también lo mismo. Y se cumplen las palabras de Jesús. Jesús les dijo, es necesario que vivan este momento oscuro, ustedes se van a dispersar. Y hermanos, es de las peores cosas que pudieron experimentar ellos, fallarle a su maestro, fallarle a Jesús. Ahí es esa noche, porque Pedro fue el que tomó la delantera, aunque todos asentían lo mismo que él, pero él fue de alguna manera decirle, tal vez ellos lo harán, pero yo no, yo estoy dispuesto a morir. Y cuando niega 3 veces y canta el gallo, hermanos, encontramos ese texto, lloró amargamente, amargamente. Y les digo, hermanos, en este mundo hasta eso está anticipado. A veces los momentos más oscuros que podremos tener, hermanos, es cuando nosotros nos alejamos y nos vamos a sentir los más miserables de este mundo por fallarle a Jesús, por cometer algún pecado, por no ser fieles. Ese tipo de tristeza, hermanos, también puede ser inundada con el gozo del Padre. Fíjese el último versículo, el 33 del Juan 16. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo. Se nos invita a lo mismo, hermanos, confiar a pesar de la realidad de la aflicción constante. En este mundo van a tener aflicciones, dice Jesús. A veces, hermanos, va a venir en una enfermedad, en un despido, en una relación deteriorada, en un pecado que nosotros decidimos en contra de la voluntad de Dios, tomar un mal camino y vamos a recibir las consecuencias. A veces ni siquiera hicimos nada malo, como Job. Va a venir un desastre natural y va a arrasar con gran parte de la población. Van a venir múltiples aflicciones, pero ¿qué dice Jesús, hermanos? Confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, confiar porque Jesús venció al mundo es que todo poder físico y espiritual, hermanos, también no va a poder contra nuestro Señor Jesús. Él les está diciendo las mismas palabras que expresó de otra manera el apóstol Pablo en Colosenses. Si quiere ir ahí en Colosenses 2:15, él lo dijo de la siguiente manera: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Como aquella ocasión en el pasado, ¿verdad? Que derrotaban a un ejército y traían de unas maneras tan vergonzosas al enemigo. Tal vez sus cabezas, tal vez los hacían desfilar desnudos, los exhibían públicamente a aquellos que se metieron contra nosotros. Y Jesús va a hacer eso con cualquier tipo de poder y autoridad, hermanos, sea visible o invisible. Él venció el mundo, hermanos. Aunque nosotros estemos padeciendo aflicción aquí, hermanos, de todas formas no significa que a Jesús se le salió de control algo. Él venció al mundo y les está diciendo, se tienen que aferrar a esto. Tengan confianza, les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Por qué? Si les estoy dando todo este discurso antes de que vaya a ser tomado de ustedes, es para que confíen de que yo he vencido al mundo. Y esa es la última exhortación, ¿verdad?, de este mensaje. Si pudiéramos, hermanos, alcanzar esa fe
que se plasma en muchas maneras en la Escritura. Para dar un ejemplo más, vaya otra vez al libro de los Hechos, pero ahora vamos a ver el ejemplo de Pablo. Vimos el ejemplo de Pedro con Juan, ¿verdad? Cómo salieron gozosos después de una golpiza. Y aquí no es tan distinto la historia de Pablo y Silas. Fíjese, ellos también pasaron por aflicción, pero se nota, hermanos, que no pudieron diluir ese gozo. Quiero leerles desde el versículo 19. Cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, porque Pablo exorciza a una mujer y se echa encima a toda una población, entonces lo quieren linchar. Dice, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó en contra de ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Entonces fue un sufrimiento, hermanos, terrible esto. Nunca se imagine que Pedro anduvo ahí con Silas tratando de dormir de ladito y consolándose uno al otro, porque si los pusieron en el cepo, son unas tablas donde van los pies y se encierran para que no puedan dar ningún paso. No se podían ni acostar, yo creo. Entonces es un dolor indescriptible, una tortura después de la golpiza que les dieron. Y si ellos no permanecen con su fe puesta en Cristo Jesús, de que Él venció el mundo, ahí se hubieran derrumbado, hermanos. No hubieran salido de esa cárcel. Pero ellos eran hombres de fe, hermanos. Lea conmigo el versículo 25. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. ¿Se fija, hermanos? Esos himnos de esperanza, de gozo y darle toda la gloria a Dios. Seguimos con vida. Seguimos con vida y no pueden quitar ese gozo. Entonces alabaron a Dios. Esto, hermanos, es para ti y para mí. Esto es para que nosotros también lo vivamos y lo experimentamos. Yo les vuelvo a repetir, para mí es la senda natural de todo creyente. Debe de ser, hermanos. Debe de ser porque estamos en el mismo mundo de los apóstoles. Siempre va a haber aflicción, ya estamos anticipados. Así que también debemos de probar ese adelanto de ese gozo. Por tanto, no caigamos en la audiencia que rechazó a Cristo Jesús. Estos mensajes, los últimos capítulos de Juan, son específicamente a los discípulos. Ya no estaba el Sanedrín, ya no estaban los fariseos para responderle, eres un loco, no lo creo. Dicen, no, ellos ya me rechazaron. Pero el que sí cree en el Cordero perfecto y él sabe que es digno de confianza, pues debe aferrarse a eso. Yo creo que si todavía no hemos experimentado ese gozo, hay que seguir la misma senda, ¿verdad? Pedirle a Dios, yo confío en ti y a pesar del sufrimiento, envía a tu Espíritu Santo para que también me enseñe a rogar y a pedir por ese gozo. Oremos. Padre bendito, gracias porque tu Hijo Jesús venció al mundo. Y eso es lo que celebramos hoy, Padre. Nada nos debe arrebatar este gozo y nadie puede. Así que ayúdanos a aferrarnos a esta verdad. Y también, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado ese gozo, guíalo con tu Espíritu Santo para que realmente reflexione si él ha rechazado el Cordero. Y dale la fe, Padre, para que él también crea que Él es la vida, Él es el camino,
Él es la verdad, Él es la resurrección, Él es el agua viva que sacia nuestra sed. Él es el pan de vida que nos da plenitud. Es todo en nosotros, Señor. Concédele, Padre, también experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que a veces hasta en un día complicado de trabajo, una situación complicada de salud, de relación y sobre todo cuando seamos perseguidos por tu causa, que ese sufrimiento, Señor, no apague este gozo, Señor. Ayúdanos a cada uno de tu iglesia Peniel a anhelar este gozo, Señor, que nos inunde y que sabemos que nadie lo puede apagar. Esa es nuestra petición en este día, en nombre de Cristo Jesús. Amén.